Al estudiar el fruto del Espíritu Santo, encontramos que la benignidad es nuestra disposición a hacer el bien. Encontrábamos que no siempre somos buenos solamente por portarnos bien, sino que debe reflejarse en actos de bondad. Es allí donde encontramos la benignidad enlazada con la bondad, porque es imposible ser benigno sin que esto se exprese en frutos, en hechos bondadosos. Así nos lo mostró el Señor Jesucristo en un trato con una mujer muy especial, la mujer samaritana. En el capítulo 4 del libro de Juan, nos cuenta la historia del encuentro de nuestro Señor con esta mujer. No era la mujer más bondadosa ni de mejor reputación, pero vamos a ver cómo Él la trató bondadosamente y cómo sus actos de bondad para con ella fueron simplemente multiplicados en muchas más personas. Nuestro llamado es a ganar lo que se había perdido y toda nuestra vida debe girar en torno a ello. Nuestro fruto tiene que ser que todas las personas se conviertan a Cristo y tengan vida eterna. Ese debe ser nuestro objetivo de vida, es nuestro llamado en la gran comisión. Yo le invito hoy a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que sepamos cómo tratar a todas aquellas samaritanas que se presentan en nuestra vida. Es muy fácil tratar bien a quienes nos tratan bien o de pronto a quienes nos conviene o tienen buena reputación. Pero ¿cómo estamos tratando a aquellos alrededor que necesitan que seamos misericordiosos y bondadosos? ¿Cómo estamos enfrentándonos a aquellas personas que se equivocan, sabiendo que nosotros también podemos equivocarnos? ¿Los trata usted con misericordia y bondad como lo hizo el Señor Jesucristo y como lo vamos a aprender a continuación? ¿O al contrario, habla usted desde el juicio? Le invito a que veamos la historia de esta mujer samaritana en su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra el ejemplo claro de la bondad. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte.
pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, no era el momento de descanso, él no estaba relajado ni se encontró con una persona a la que él conociera y amara. Él conocía a la mujer samaritana porque era Dios, pero solamente conocía desde adentro su reputación, sabía quién era ella y se encontró con todas las barreras posibles y sin embargo, él se enfrentó a ella con misericordia y con bondad. No era el mejor momento, no era la mejor persona, pero sí era la mejor disposición. En el versículo 3 de Juan 4 nos dice que Jesús venía junto a sus discípulos por un largo camino, es decir, que nos habla de más o menos 3 o 4 días de camino entre Judea y Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, así nos lo dice en el versículo 4. Todo esto estaba dentro del plan divino de su misión. Él sabía exactamente que allí estaba su propósito. Donde Dios le ha puesto a usted en este momento y con las personas que Él le ha puesto, es porque tiene un propósito en su vida y a través de ella con aquellas personas que Él pone en su camino. Y era así con la mujer samaritana. En el verso 5 nos dice que Él llegó a Sicar y nos dice la Biblia que esto era junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, donde estaba el pozo de Jacob. Recuerde que en esa época las mayores herencias eran los pozos porque el agua era ese líquido vital como lo es hoy día, pero mucho más en esa época en medio de un desierto, donde la riqueza además se medía en animales y todos necesitaban de estos pozos para subsistir. Es decir, que esta era una parte muy importante de la herencia. Ellos valoraban esto y, por supuesto, adoraban a Jacob por habérselo dejado. Entonces nos encontramos allí con el primer obstáculo que el Señor enfrentó y era el cansancio. Y dice que allí se sentó el Señor Jesús, nos dice en el verso 6, sorteando el cansancio de ese camino tan largo. Además, era la hora sexta, que es el mediodía. Y sabemos nosotros que al mediodía es cuando más brilla el sol. Ya en el verso 7 nos cuenta que encontró a una mujer. No nos dice su nombre, solo nos dice su nacionalidad. Y en medio de la conversación descubrimos su reputación. Dos cosas que de alguna manera le apartaban de Jesús. Ella era una mujer prostituta que debía ir al pozo a recoger el agua justo a mediodía cuando no había nadie más, nadie iba a esa hora porque el sol brillaba mucho. Y entonces ella a esa hora aprovechaba porque era repudiada. Le era prohibido acercarse cuando estuviera allí gente del pueblo. Obviamente ella notó en Jesús que era un extranjero y por eso se acercó, si no, no hubiera podido hacerlo. Contrario al común de la gente que la despreciaba y que no se acercaba a ella, Jesús le habló cordialmente. Yo pienso que nadie le había hablado así a esta mujer. Seguramente ningún hombre le había tratado así, al menos no, sin otra intención. Él inmediatamente rompió el hielo y lo hizo con bondad.
y le pidió de beber. Es decir, que además quería recibir algo de esta mujer que los demás despreciaban. Y encontró entonces un segundo obstáculo, que era una barrera cultural. Lo primero que ella le dijo fue, mientras le servía el agua, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran una mezcla entre judío y gentil, es decir, que no eran para ellos judíos puros, algo así, y los repudiaban. La mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, Jesús no empezó a contender con ella ni le respondió al respecto, tal como nos lo manda en Tito 3:9, que dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Él ni siquiera le respondió a la pregunta, solo le predicó inmediatamente. Y nos dice en el verso 10 que le respondió Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En esto él quería expresarle su entrega total. Empezaba conectándole con la realidad de ser amada por Dios, quien estaba dispuesto a darlo todo por ella. Al hablar del don, lo estaba oponiendo al deseo. Es diferente unirse por el don del amor, que está dispuesto a darlo todo sin egoísmo, a entregarse por el deseo de ser amado. Recordemos que un don es un regalo, es algo que recibimos sin pedirlo, sin merecerlo y muchas veces sin que nos enteremos que lo hemos recibido. Y por eso si lo leemos en el verso 10, en la versión, en la nueva traducción viviente, dice que Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y allí aparece una tercera barrera y es la incredulidad. Ella solo veía los imposibles e ignoraba el verdadero mensaje que el Señor quería darle. En ese momento le dijo en el verso 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Y allí empezó inmediatamente la cuarta barrera, que era la religiosidad. Y le dijo en el verso 12, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús tampoco se puso a contender con ella al respecto. No se puso a defender la verdad. Recuerde que la verdad se defiende sola. Él no debatió sus creencias, solamente le habló con mucho respeto acerca de la verdad y así pudo llegar al vacío de esta mujer. Él conocía su necesidad como conoce la nuestra. Y por eso muchas veces no tenemos réplica a nuestras quejas y por qué es, porque el Señor se enfoca en lo que es realmente importante. El Señor conoce nuestra necesidad y solo cuando nosotros estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo podemos actuar con bondad frente a la necesidad de otros y no con juicio ni con dureza. Porque a veces esta necesidad es expresada como lo hizo esta mujer. De alguna manera ella estaba siendo hostil, estaba de alguna manera defendiéndose. Cuando las personas se defienden y nos contestan con dureza, es porque no quieren mostrar su vacío. ¿Y qué hizo el Señor? Él solo le contestó que cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Se refería al agua que ella le estaba dando. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Mire que él no habló mal de Jacob ni de sus creencias. Era obvio que ella tenía sus ojos puestos en quien se había convertido en su ídolo, pero él solo le crea la necesidad de conocerle, le lleva a anhelar la verdad que es él mismo y en decisión propia a alejarse de su religiosidad. No hay nada más dañino ni peligroso que empezar a debatir y a defender verdades que nosotros creemos que son las únicas. Tenemos que, llenos del Espíritu Santo, empezar a llevar a la persona
a la verdadera necesidad que es Cristo, no una religión. Y entonces seguimos viendo esta historia. Y dice que la mujer enseguida le respondió, por favor, Señor, deme esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Mire que sin darle respuesta a ninguna de sus objeciones, el Señor le llevó a reconocer su propia necesidad y a anhelar acercarse a Él. ¿Y qué le respondió el Señor? Ve y trae a tu esposo. Ella enseguida le dijo, no tengo esposo. Y es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Mire que él le enfrentó a algo que seguramente los demás habían juzgado y por lo cual la habían rechazado. Contrario a todos ellos, con mucho respeto y mucho amor, él le confronta con la verdad. Es de suponer que nadie le había tratado con tanto respeto, aún conociendo la verdad. Ella hasta allí podría pensar que el Señor no sabía quién era ella y por eso la respetaba. Pero al ver que él sí sabía quién era y aún así la respetaba, entonces él le deja saber que aún así la acepta. Ella ve que él conoce su necesidad y le expresa su anhelo. Ella misma empieza a plantearle sus dudas ya con toda libertad. Ahora sabía que quien estaba frente a ella no iba a juzgarla, sino a edificarla. Y esa es la gran diferencia en la práctica de la evangelización que sí lleva a conversión. El adoctrinamiento que nunca trae un buen resultado es el que solemos ver en personas que empiezan a debatir verdades o a juzgar realidades. El Señor, por el contrario, le dijo que él conocía su realidad, pero que él no la juzgaba y quería llevarle a la verdad. ¿Qué le respondió ella? En el verso 19 vemos que le dijo, Señor, seguro que usted es profeta. Así que dígame por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y Jesús le contestó otra vez con mucho respeto, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Es decir, que le está apartando de su religiosidad. Eso no fue lo que él creó, ¿no es cierto? Y le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Es decir, que no conocían, ellos adoraban a Jacob, ¿cierto? Y le estaba enfrentando en que realmente no conocían a su ídolo. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quienes adoramos, le responde él, porque la salvación viene por medio de los judíos. Es decir, que le estaba enfrentando a que no conocía a aquel a quien adoraba y le estaba llamando a adorar a Cristo conociéndolo. Y le dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y en el verso 24 le dice, pues Dios es espíritu. Por eso los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí le dejó ver claramente que Él no nos ha dividido en religiones. Él es uno solo para todos, el único verdadero. Y entonces en el verso 25 la mujer le dijo, yo sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Mire que ella misma se acerca y empieza a reconocerlo. Y entonces es como que le dice, oiga, yo lo estoy esperando, todos esperamos al Cristo. ¿No será usted el Cristo? Inmediatamente Él puede decirle, yo soy el Mesías. Ella misma lo identifica y Él puede presentarse. Así nuestros hechos, si nos llamamos cristianos y nos comportamos como Cristo, hablan más fuerte que las palabras. Seguramente mucho había llegado a ella con juicio, todos le habían juzgado. Jesús, en cambio, llegó con un amor y respeto que ella sabía que solamente podían venir de Dios. Le pregunto, ¿predica usted con su ejemplo y su forma de tratar a las personas sin acepción alguna? Es fácil reconocer en usted la misericordia, fruto de la presencia de Dios en su vida. ¿Es usted portador del amor de Dios?
expresado en actos de bondad? ¿Es usted bondadoso? ¿Representa bien a este Dios bondadoso? ¿Le honra con su testimonio de vida? En el verso 27 dice que justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? ¿Sí? Ninguno de ellos. En ese momento, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Aquí hay que tener en cuenta varios puntos. Lo primero es que ella dejó su cántaro, seguramente su única posesión, es decir, que lo dejó todo para ir a predicar del Señor y llevar a otros a salvación. En este momento, la bondad de Cristo se reflejó en la bondad de esta mujer que estuvo dispuesta a dejar todo para llevar a otros a Cristo. ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué está dispuesto a dejar? Yo le recuerdo la promesa de Mateo 19:29, cuando dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero esto también significa dejar su pasado, su antigua manera de vivir, apartarse, convertirse. Eso significa dejar el cántaro. Y entonces el segundo punto es que ella fue corriendo a la aldea, donde era menospreciada, a hablar con hombres que seguramente conocían su reputación. No es fácil evangelizar a los nuestros porque son ellos precisamente quienes en realidad nos conocen y han visto nuestros malos momentos. Por esa razón la gente prefiere llevar a los suyos a pozos ajenos en lugar de abrir el suyo y cambiar, es decir, que otros vengan y le prediquen a los nuestros. Nuestra bondad debe expresarse primero en nuestra casa. Ellos tienen que ver nuestro cambio, llenos del Espíritu Santo, para que puedan creer y entregarse también a Él y convertirse. De esta manera, la samaritana estaba abriendo su pozo, una fuente de agua viva que no solamente saciaba su sed, sino que también le había limpiado y le hacía ahora sentirse digna de ir y predicar. Y aquí viene un tercer punto. Por su testimonio, por el testimonio de esta mujer samaritana convertida, ahora muchos se estaban convirtiendo, la gente corrió a él. Ella estaba fuera de la aldea, esperando que ellos le dejaran entrar, ¿cierto? Así el Señor esperó afuera. Usted se da cuenta que Él la buscó a ella fuera de la aldea. No entró y dijo, yo soy Cristo y recíbanme ahora. No, Él estaba afuera y allí se encontró con esta mujer que de alguna manera hizo lo que nos dice en Apocalipsis 3:20, cuando dice que Él está a la puerta y llama, y que si alguno abre la puerta, Él entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo, dice allí. Es decir, que mientras ella estaba afuera, corrió y le abrió la puerta para que él pudiera entrar a aquel lugar donde tuvo que quedarse 2 días más predicando y llevando a otros a salvación. Mientras esta mujer entraba a la aldea y le abría la puerta, él se quedó enseñando a sus discípulos acerca de la lección que este encuentro le daba sobre la verdadera actitud del Hijo de Dios y el fruto que debemos dar. En el verso 31 dice que mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Y Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Preguntaban los discípulos. Se preguntaban unos a otros. Y entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha.
Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Miren lo que les enseña en este pasaje. Lo primero es que el Hijo vive para glorificar al Padre y hacer su voluntad en todo, hacer bien a todos porque Dios es bueno. Dice también que siembra para el reino de los cielos. Le estoy hablando del Hijo de Dios. Siembra para el reino de los cielos y no para sí. No importa quién recoja la cosecha. Abre pozos para que todos puedan beber de ellos. Eso es bondad. No espero recompensa. Espero hacer el bien a todos porque reflejo a un Dios bueno. Nos habla aquí de 4 meses entre la siembra y la cosecha. Es decir, que el Señor sabe y nos enseña que los resultados no son inmediatos y que su palabra nunca vuelve vacía. Si es en el Espíritu, siempre da fruto. A veces nosotros nos desanimamos porque alguien no nos escucha o esperamos ver cambios inmediatos en las circunstancias o en las personas a las que les predicamos. Pero a veces Dios no permite que las circunstancias cambien, sino que éstas nos cambian a nosotros, que nos formen en paciencia y sobre todo en justicia. En este momento era aún más tarde y el Señor no había comido ni bebido, pero su llenura y bienestar no eran fruto de condiciones externas, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y fue así como ya en el verso 39 nos dice que muchos samaritanos creyeron. Dice que muchos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer les había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron, mire que ellos salieron, es decir, que abrieron la puerta, le rogaron que se quedaran en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. La bondad de Cristo con la mujer samaritana le llevó a salvación. No fue con juicios ni con religiosidad. No necesitó sermones ni exhortaciones. Fue su amor expresado en bondad hacia esta mujer. No por méritos, no porque ella se lo mereciera, ni porque a él le resultara conveniente relacionarse con ella. La que convirtió la vida de la mujer y la de muchos por su testimonio fue la bondad de Cristo, su amor expresado en bondad. Nuestro llamado a través de esta historia es a predicar con nuestra vida la bondad de Cristo y así llevarles a su amor. Que el Señor mismo les revele su bondad y los haga portadores de ellos para todos los que les rodean. Dios les bendiga.